Yo estaba parada en la casa donde yo vivía. Cuando cayó un tiro arriba de mi cabeza, pongamos una cuarta, no lo voy a dejar de mi cabeza, un tiro a la punta .50 que era como de inmediato así. Y le hizo, cayó así el tiro. Y volteé a ver, yo ya vi de que le voló la esquina a la pared y cayó el tiro así a la par de mis pies. Este es el relato escalofriante de Doña María sobre uno de los episodios más oscuros de la historia moderna centroamericana, la campaña de terror en el río Zumpul. Muchos hondureños se recuerdan de la guerra civil salvadoreña, la cual dejó un saldo de más de 75,000 muertos y 8,000 desaparecidos entre 1979 y 1992. Pero son pocos los que recuerdan la participación directa que tuvo el gobierno hondureño en las tragedias de este conflicto armado. Con el propósito de revelar la verdad, el equipo de investigación de HCH se trasladó a la frontera con El Salvador y estos son los descubrimientos. El lunes 5 de mayo de 1980, altos militares salvadoreños y hondureños realizan una reunión secreta cerca del río Zumpul, el cual forma la frontera entre el departamento hondureño de Lempira y el departamento salvadoreño de Chalatenango. El 13 de mayo, cerca de 250 soldados hondureños de los destacamentos de Santa Rosa de Copán y de Santa Lucía llegan al río, donde preparan trincheras de piedras a lo largo de la ribera. Desde ese momento todo estaba listo para la matanza del 14 de mayo. Yo estaba en una altura cuando se vio que la gente que iba pasando para allá la agarraban y la ponían en fila ahí al otro lado y la ametrallaban. Con 2 helicópteros, miembros de la Guardia Nacional Salvadoreña y del grupo paramilitar denominado Orden persiguen a centenares de campesinos salvadoreños desde el caserío Las Aradas. Los indefensos civiles intentan cruzar el río Zumpul para salvar sus vidas, pero los soldados hondureños impiden su ingreso a territorio hondureño. Incluso los salvadoreños que logran cruzar el río son devueltos a la fuerza por los soldados hondureños a la zona de la masacre, donde son asesinados. La matanza deja una cifra horrorosa de 600 personas muertas. Y la autoridad, nosotros lo que miramos, que bueno, yo vivo en un caserío de aquí atrás, bien se miraban cuando andaban la tropa siguiendo a la gente. Y de ahí se oyeron ya los disparos que tiraban el avión y la gente en la tierra. Aunque la gran mayoría de las víctimas no son miembros de la guerrilla salvadoreña, sino que humildes trabajadores del campo que buscaban protección, el gobierno hondureño, en ese entonces comandado por una junta militar liderada por Policarpo Paz, alega que ellos son infiltrados con el fin de trasladar la guerra a Honduras, algo que no es cierto. Ahí no mataron guerrilleros, ahí mataron gente que mata, pues. Gente que en ese tiempo no había armas, con pistolillas, por lo menos ellos pensaron. Recuerde que con pistola no se hacen algunos avances, pues. Yo pienso que ahí, cuando ese masacre no valía la pena para que les hubieran pegado ese gran castigo, pues. Después de la masacre, el sacerdote Fausto Mía y otros religiosos de Santa Rosa de Copán denuncian a los hechores de la masacre. Sin embargo, en cadena radial, Policarpo Paz niega la existencia de la matanza y oficiales de las Fuerzas Armadas hondureñas califican las declaraciones de los sacerdotes como irresponsables. El 30 de mayo de 1982, siempre en el río Zumpul, 2,000 campesinos salvadoreños, la mayoría de ellos mujeres y menores de edad, fueron atacados por helicópteros militares, dejando un saldo de 200 muertos. Después de esta segunda masacre, la prensa internacional, incluyendo el periódico americano New York Times, revela detalles sobre los acontecimientos en el río Zumpul, identificando a soldados hondureños como participantes en las matanzas. En 1987, el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, publica un informe llamado Traslado Forzado, en el cual también se revela la complicidad del ejército hondureño en las masacres del río Zumpul, entre otros crímenes graves.
Pero estos informes quedaron como papel mojado por muchos años debido a una ley de amnistía otorgada por los diputados salvadoreños en 1993 con el fin de proporcionarles inmunidad a los autores intelectuales y materiales de estos crímenes. Sin embargo, en julio de este año, la Corte Suprema de Justicia en El Salvador declaró esta misma amnistía como inconstitucional, dándole luz verde a nuevas investigaciones que servirán para castigar a los responsables de estos crímenes, entre ellos los cómplices hondureños que aún están con vida. Los mismos informes que antes eran ignorados o descalificados ahora serán claves para ponerle fin a la fiesta de impunidad. Porque primero tienen que investigar los principales jefes de Estado que estuvieron en esas décadas. Desde ahí vamos a arrancar. ¿Quiénes eran los presidentes en los periodos del 80 al 84, 88, 92? ¿Quiénes eran los jefes de los batallones militares? ¿Verdad? ¿Quiénes eran todos aquellos comandantes que administraban los pelotones militares? Y para las víctimas de estas tragedias en el río Zumpul, este proceso de investigación y procedimiento penal es indispensable para rendirle homenaje a las víctimas de estos masivos abusos. Para mí es tremendo lo que hicieron, porque recordemos que eran seres humanos, porque un niño matarlo, o que se vaya en un río, o que sea matado, no, ese niño, ¿quién es lo que sabe? ¿Qué lo hace pensar a usted? Un niño inocente. Claro, eso, la justicia hasta en la Biblia está. Que el que hace algo tiene que pagar. Porque eso sí, así es. Para los sobrevivientes de esta masacre, el mensaje es muy claro. Justicia, justicia y más justicia. Desde aquí en el río Zumpul, frontera entre El Salvador y Honduras, para HCH Televisión Digital, con el apoyo técnico de la unidad móvil dirigida por Julio Maldonado y su equipo, con cámaras de Luis Zelaya, les informó Carlos Eduardo Flores Casco.